Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito oscuro, un poquito escabrosillo, un tema serio. Y bueno, vamos a hablar de los preventorios infantiles del franquismo, verdaderas historias de terror que aún hoy pues siguen traumatizando a la gente que estuvo allí, que lo tuvo que vivir. En otro orden de cosas tendremos el top semanal de Miriam sobre experimentos con humanos que marcaron un antes y un después, un cambio en la ciencia y por supuesto nuestro trío de historias tróspidas semanales. That fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, harlowesas, sandungueros, sandungueras, feliz puto martes, bienvenidos otra semanita más. Lo primero, que era un preventorio, pero a la vez, para contestar a esto, tenemos que hablar antes sobre la entidad que los administraba, para entender bien qué es lo que era. El Patronato Nacional Antituberculoso, PNA, que es una institución que fue la consecuencia de una necesidad urgente en un país bastante devastado por la tuberculosis en ese momento. Esta enfermedad, la tuberculosis, que se propagaba rápidamente entre la población más vulnerable, precisamente era prácticamente la mayor cuestión sanitaria a principios del siglo XX. En 1934, España contaba con 66 sanatorios antituberculosos, siendo uno de los países de Europa Occidental con menos camas disponibles por cada 100.000 habitantes. Es un dato, un dato además que pone de manifiesto las carencias, pone en evidencia las enormes carencias sanitarias que tenía España en ese momento. Gobiernos de la República intentan combatir la crisis sanitaria y pues intentan un esfuerzo considerable para aumentar el número de estos centros, el número de sanatorios y mejorar los tratamientos. Y durante la gestión de Marcelino Pascua, director general de Sanidad entre 1931 y 1933, se logran algunos avances importantes. Pero estos esfuerzos no son suficientes para parar la propagación de la tuberculosis, que iba desatadísima, especialmente por limitaciones presupuestarias principalmente, y además, que era otro factor, recordemos en el 33 por la creciente inestabilidad política de ese momento, que luego vendría lo gordo, ya sabéis. Y en pleno año de lo gordo, en ese contexto, el 20 de diciembre de 1936, en plena guerra civil, se decreta la creación de esta entidad del Patronato Nacional Antituberculoso, porque la tuberculosis no solo era ya un problema de salud pública, sino que además representaba una oportunidad política de la hostia, una oportunidad propagandística para el régimen de Franco, que utilizó esta entidad, el patronato, como una herramienta para ofrecer soluciones médicas a la población en zonas que estaban bajo su control. Se utilizó esto como una herramienta en parte propagandística, pues para el régimen. Bajo el lema "La España sana habrá de sacrificarse por la España enferma", se buscaba crear una red sanitaria que se extendiera a lo largo de todo ese territorio y que atendiera a los más desfavorecidos. Total, esta entidad, el patronato, empieza su andadura construyendo sanatorios antituberculosos a lo largo del país. Durante sus 8 primeros meses de existencia como entidad, esta gente construye 39 sanatorios nuevos. También cabe decir que muchos de estos centros no eran más que salas improvisadas en edificios confiscados durante la guerra. Una vez terminado el conflicto, terminada la contienda, varios de estos sanatorios desaparecen o son transformados en otros tipos de centros de salud, pues especializados en otras cosas o lo que sea. Mirad qué bestialidad de sitio de grande. Pues uno de los más destacados que se construyeron durante esta etapa precisa que os estoy contando fue el Hospital de los Montalvos
en Salamanca. Y este, como otros centros, no solo servía como lugar de internamiento y tratamiento de los enfermos de tuberculosis, sino que sirvió como el referente de la cirugía torácica en España. Los Montalvos llegó a contar con quirófanos donde se practicaban las técnicas quirúrgicas más avanzadas del mundo en ese momento. Y además de esto, de los sanatorios, el patronato, ahora sí es donde vamos al tema, creó los preventorios infantiles, que es de lo que hablaremos hoy. Eran centros de internamiento que, presuntamente, luego veremos, desempeñaban un papel fundamental para el tema de la prevención de la tuberculosis, que los niños que iban no presentaban la enfermedad, sí habían estado en contacto, la mayoría de ellos, con personas infectadas o, en otros casos, tenían un estado de salud pues tirando a delicadillo. Un claro ejemplo de esto fue el preventorio infantil de Béjar, que luego se acabó convirtiendo en un albergue juvenil. Y según los responsables del preventorio, la labor de este consistía en disminuir considerablemente el número de minusválidos y con ello elevar el nivel medio de fortaleza y rendimiento de todos los españoles. Esto entre comillas, citado así de la fuente. Patronato Nacional Antituberculoso empieza a sufrir por las tensiones internas y tensiones internas dentro también del propio régimen franquista. Hay rivalidades entre facciones del franquismo, particularmente entre la Falange y los católicos monárquicos, y esto afecta en grandísima medida a la integración de los recursos sanitarios necesarios para que esta labor funcione bien. Llega 1942, se crea el seguro obligatorio de enfermedad, el SOE, y se establecen así dos redes paralelas de atención sanitaria, o sea, una jodienda burocrática. Una está vinculada al nuevo seguro, es decir, a esto, y otra todavía pertenece al Patronato Nacional Antituberculoso. Y esta división sigue ahí hasta bien entrados los años 70, cuando al final, pues mira, cosas menos mal, no se unifican ambas redes y esto deja de ser una casa puta sin amo, porque esta duplicidad genera mucha ineficiencia y es además fue una fuente continua de desigualdad en el acceso a la atención médica, a veces básica, porque las personas afiliadas a este seguro nuevo no podían acceder a los recursos que sí tenía el patronato y viceversa. Sin embargo, la existencia del patronato permitió que se siguieran desarrollando programas especializados en la lucha contra la tuberculosis y otras enfermedades del tórax que no estaban cubiertas por este seguro. ¿Veis? Era todo una jodienda burocrática, es muy de este país esto. La medicina va avanzando y la mejora de los tratamientos para la tuberculosis, la prevalencia de la enfermedad empieza a disminuir ya en los años 50 y en 1958 el patronato cambia su nombre a Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax. Pues un nombre súper fácil de recordar y nada largo ni nada aparatoso, pero bueno, este cambio de nombre refleja esa ampliación del campo de actuación que tienen. Ya abarcan otras enfermedades que no son solo la tuberculosis, sino otras ya relacionadas con el aparato respiratorio. Esto pone en evidencia, pone de manifiesto la importancia creciente de la cirugía torácica y otros tratamientos avanzados, como os he comentado, que estaban teniendo lugar en los hospitales de esta organización, como en el de los Montalvos. Y a medida que el tratamiento, también farmacológico, de la tuberculosis va mejorando, la necesidad de estos centros, de estos sanatorios antituberculosos va disminuyendo, va progresivamente desapareciendo y muchos de estos acaban convertidos en centros especializados en enfermedades del tórax, precisamente. Esto permite que hospitales como ese se conviertan en referentes en el tratamiento de este tipo de enfermedades, además de la tuberculosis. Además, pues pioneros en el tema de algunas intervenciones quirúrgicas complejas, digámoslo así. Llegamos a otra fecha, 29 de diciembre de 1972, el Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax, toma ya, se integra en la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, AISNA, un organismo autónomo que centraliza todos los recursos sanitarios del país, y esto ya fue el final de este patronato como entidad, aunque se mantuvieron las infraestructuras, los recursos y los programas que dejaron, y esto ya lo sabemos, las competencias
exigencias sanitarias pasarían a las autonomías. Pero esto, como diría aquel, es otra historia. Los preventorios eran centros destinados a prevenir el desarrollo y la propagación de enfermedades, especialmente de la tuberculosis y especialmente infantil. Y además se convirtieron en una especie de símbolo de la política sanitaria de la dictadura franquista, símbolo propagandísticamente hablando. Y bueno, el término preventorio, como podréis suponer, obviamente hace referencia a la prevención, sobre todo en niños, de enfermedades que se consideraban entonces de alto riesgo, como la tuberculosis. Durante la posguerra, especialmente, España estaba en una situación muy mala, muy crítica en términos de salud y de salud pública. Y esta enfermedad era una auténtica epidemia que afectaba de manera desproporcionadísima precisamente a las clases sociales más desfavorecidas, más pobres. ¿Por qué? Pues por la mala alimentación, las condiciones insalubres de las viviendas, la falta de acceso a tratamientos médicos adecuados o incluso básicos a veces. Los preventorios salen entonces como una respuesta estatal a esta necesidad, a esta crisis de salud. ¿Y qué es lo que se supone que ofrecen? Pues un enfoque preventivo en lugar de curativo. La meta era aislar a los niños que, aunque no hubieran desarrollado la tuberculosis, tuvieran una predisposición a ello, a padecerla por haber convivido con familiares que sí la tuvieran, o por las propias condiciones en las que vivían, o por su propia debilidad física, también derivada de las condiciones en las que vivían, cabe destacar. De esta manera, el Estado buscaba reducir la incidencia de la tuberculosis en la población infantil mediante la prevención, en lugar de la hospitalización y el tratamiento de casos, digamos, ya desarrollados y avanzados. Pero prevenir mejor que curar era la mentalidad. La ubicación de los preventorios no era para nada casual. Eran áreas rurales, apartadas de los núcleos urbanos, en zonas normalmente elevadas, montañosas o con acceso a aguas termales o algún otro recurso. Bueno, la idea era que el aire puro, las condiciones naturales, digamos, óptimas en comparación a donde vivían, pudieran ayudar a estos niños. Se construyeron centros en lugares como Aguas de Busot, Torremanzana, Sierra Espuña o La Sabinosa, entre otros. La vida en estos preventorios está muy regulada, era muy estricta, aunque su finalidad en teoría era garantizar un entorno saludable para los niños, para las niñas. Las condiciones dentro de estos centros eran muy duras, eran en su mayoría durísimas. La disciplina, los horarios rígidos, casi militares, la separación de las familias generan entonces un ambiente de aislamiento emocional, de desconexión. Los niños pasaban largos periodos de tiempo separados de sus padres, de su familia, a veces sin absolutamente ningún contacto. En muchos casos, y según el niño, esto puede resultar muy traumático. También podemos hablar, que luego lo veremos, hablar de la alimentación, que en teoría estaba orientada a fortalecer a los niños. Se les proporcionaban presuntamente dietas ricas en proteínas, vitaminas, elementos que escaseaban en la vida habitual de las familias de los niños que iban allí, la pobreza generalizada que había. Los niños supuestamente realizaban actividades físicas al aire libre porque el ejercicio fortalecería sus pulmones, mejoraría su condición física, aunque esta era la teoría. Muchísimas ocasiones distaba mucho de la práctica. De cualquier manera, el enfoque preventivo no funcionaba siempre según lo previsto. Algunos niños que ingresaban en estos centros estaban sanos y acababan contrayendo de hecho la enfermedad dentro del preventorio, porque los protocolos de aislamiento y los protocolos de prevención no eran precisamente lo mejor de lo mejor. Estos preventorios no estaban solo enfocados al tema de la salud, ni mucho menos. El régimen franquista buscaba consolidarse, legitimar su poder, y estos centros precisamente eran presentados como una muestra de poder, como una muestra del compromiso del Estado con la salud de sus ciudadanos. Así, el franquismo trataba de proyectar una imagen de modernidad, de progreso, aunque la realidad, por supuesto, no era tan idílica, ni mucho menos, como la propaganda pretendía mostrarnos. Esta estrategia de
instrumentalización de la salud pública como herramienta política se manifiesta también en el propio diseño, en la propia organización de los preventorios. Se erigen lugares estratégicos en el campo, lejos de los núcleos urbanos. No solo obedece a criterios sanitarios, sino también obedece a la necesidad de controlar a los críos bajo la supervisión estricta del Estado, lejos de interferencias externas. Estos centros se convierten en lugares donde se educa a los niños en los valores del régimen, imponiéndoles una visión ideológica acorde con los ideales del franquismo. Y a lo largo de la geografía de nuestro país surgen entonces diversos de estos centros, diversos preventorios. También funcionan como núcleos de adoctrinamiento para los más jóvenes. Uno de los más conocidos son el preventorio de Aguas de Busot, situado en Alicante. Aprovechó la ubicación de unas aguas termales naturales y fue uno de los más destacados. Preventorio de Torremanzanas también estaba en la provincia de Alicante, seguía el mismo enfoque: aislamiento y aire puro para prevenir el desarrollo de la tuberculosis entre críos. Tenemos también el preventorio de Sierra Espuña, localizado en Murcia, que aprovechaba las condiciones climáticas de la región, especialmente de la sierra, para tratar de fortalecer ese estado de salud de los niños. Y tenemos el que para mí se lleva la palma, el preventorio Dr. Murillo de Guadarrama, ubicado en la sierra de Guadarrama, en Madrid, un ejemplo auténtico de la importancia que se le daba a la altura física que estuviera el sitio, que vas a tener más aire puro. Y además otra de las estrellas de hoy, y por lo que ha surgido precisamente el programa de hoy, porque hoy solo íbamos a hablar de este sitio, pero al final lo he querido expandir: el preventorio de la Sabinosa en Tarragona. Así como menciones de honor, por mal que suene, el preventorio de Agramonte en Zaragoza y el preventorio del Niño Jesús en Almería, que fueron también puntos destacados de esta red de centros estatales. Y con el tiempo, y gracias a los avances progresivos de la medicina moderna y el desarrollo de tratamientos más efectivos y más eficaces contra la tuberculosis, los preventorios empiezan a perder relevancia, empiezan a desaparecer. En la década de los 50 disminuye la incidencia de la enfermedad y aparecen nuevos enfoques terapéuticos que llevan a un cambio de paradigma. Pero a pesar de este intento, los preventorios van cerrando progresivamente. Y hoy muchos de estos sitios han sido completamente abandonados, o por el contrario, los que más suerte han tenido han sido reconvertidos en otra cosa, como el de Béjar, por ejemplo, que ahora es un albergue juvenil, o el de Aguas de Busot, que no ha tenido suerte y actualmente está en ruinas. Otros, como el de Sierra Espuña, se han rehabilitado, ahora son museos, centros culturales o albergan exposiciones pues sobre el horror de estas cosas. Primero de los que vamos a hablar va a ser la Sabinosa, que ha sido precisamente el origen de este vídeo, porque ya lo tratamos en Lugares Malditos, en este programa de misterio que hicimos no hace mucho. El preventorio La Sabinosa, situado en una península rocosa entre las playas de La Rabasada y La Sabinosa en Tarragona, fue diseñado por el arquitecto Francesc Monravà i Soler, inaugurado en 1932. Tiene una historia bastante complicadita, bastante compleja, con algunos periodos bastante turbios, y que fue testigo de la posguerra, la guerra civil española, la crisis de la salud pública que azotó al país durante gran parte del siglo XX, testigo de bastantes cosas. A día de hoy se encuentra en estado de abandono total, pero las historias de los malos tratos, de los abusos que se dieron allí, han resurgido con cierta fuerza desde hace unos cuantos años. Cada X tiempo vuelve a salir una nueva pequeña ola sobre esto, pues eso hace que se mantenga vivo en la memoria no solo de los que estuvieron allí, sino de los que hemos decidido investigar sobre esto alguna vez. Hablemos de su historia. Todo esto empieza con la donación de unos terrenos por parte de Llucia Schmid y Vilardaga. Llucia Schmid y Vilardaga a la Casa de la Beneficencia de la Diputación de Tarragona en 1911. Tras esto
se inicia la planificación de todo el complejo del preventorio de la Sabinosa. Los terrenos que este señor donó incluían 5 fincas ubicadas en una zona privilegiadísima sobre una península entre las playas, como hemos dicho, de la Rabasada y de la Sabinosa. Un lugar perfectísimo, idílico para un preventorio porque tenía aire puro, tenía unas vistas bonitas y además estaba muy aislado. Estos factores que en la época se consideraban de hecho esenciales para construir un centro de estas características de lucha contra la tuberculosis. Total, la construcción de este complejo comienza en 1928 y no se completa hasta 1932. Empieza a operar durante sus 4 primeros años de operación. El preventorio de la Sabinosa funciona como un centro antituberculoso para niños, un lugar donde se acogía a niños sanos para protegerlos del contagio de familiares próximos que sufrieran la enfermedad de la tuberculosis. Sin embargo, llega 1936, estalla la Guerra Civil Española y el preventorio en ese momento de la Sabinosa cambia de opción y se reconvierte en un hospital de sangre para los heridos del bando republicano, a los que participaron en la batalla del Ebro. De hecho, todavía, para quien sepa buscar, hay 2 búnkeres en los acantilados cerca del preventorio. Termina la guerra, el preventorio se abandona temporalmente hasta que en el 46 se reabre para cumplir nuevamente esa función original que tenía, y durante las 2 siguientes décadas el preventorio de la Sabinosa ve llegar a centenares de niños procedentes de muchas regiones de España que se alojarían allí para ponerse a salvo de esa enfermedad mortal. En el 67, ya con la erradicación completa gracias a los avances de la medicina, el preventorio acaba cerrando sus puertas como tal, pero el complejo sigue funcionando. Durante los primeros años de la década de los 60 sirve como refugio para los niños de Valencia que han perdido sus hogares, a sus familias, que han perdido todo a causa de la devastadora riada del 57. Años más tarde, durante los años 70, el lugar acoge a personas que quedaron sin hogar, irónicamente por lo mismo, tras el desbordamiento del río Francolí, hasta que las reubicaron en el barrio de la Esperanza en Tarragona. Y finalmente, ya en el 76, el preventorio de la Sabinosa se cierra definitivamente y desde entonces se queda en un estado de absoluto abandono. Estamos hablando de la Sabinosa, en concreto, de un complejo de una envergadura enorme, una parcela de 77.000 metros cuadrados, que además, como veis, está compuesta de varios edificios, cada uno tenía una función específica, y para que os hagáis una idea de hasta dónde llegaba la cosa, el complejo incluía, y cito textualmente, 2 enfermerías, un pabellón de ingresos, un pabellón central, 4 colonias escolares, un comedor, un depósito de cadáveres y una portería. Los niños que llegaban al preventorio se alojaban en esas colonias escolares, pasaban ahí largos periodos lejos de sus familias, con la esperanza de evitar esa plaga, esa enfermedad, la tuberculosis. Pero en ese momento, figuraos que la parte de atrás está vallada. ¿Cuáles son las opciones que tienen los chavales? Pues o el bosque, o los acantilados, o las vallas que llevaban a la carretera mal porque estarían vigiladísimas. Cada colonia escolar estaba equipada con dormitorios, una enfermería y una sala de hidroterapia. La técnica que se usaba mucho en la época para supuestamente fortalecer el sistema inmunológico. Además de esto, como hemos dicho, contaban con un comedor central y otros servicios como una cocina, una guardería, un depósito de cadáveres
una sala de autopsias y una sala de desinfección. El depósito de cadáveres en concreto estaba situado cerca de la entrada del complejo, tenía capacidad para 4 cuerpos y contaba con un laboratorio y su propia sala de autopsias adjunta. A pesar de esta supuestamente noble misión de los preventorios, tanto de la Sabinosa como de otros, pues han ido saliendo en estos últimos años un montón de denuncias de malos tratos, de abusos, de torturas incluso cometidas en estas instituciones. En 2012, varios medios de comunicación se hacen eco de las acusaciones de muchos de los antiguos internos y antiguas internas que relatan experiencias verdaderamente sobrecogedoras, traumáticas, escalofriantes durante su estancia. Entre las denuncias, por daros una muestra, se incluyen relatos de palizas por parte de las cuidadoras, episodios de humillación, de bullying extremo, de ensañamiento, de tortura, casos de cuidadoras obligando a niños o a niñas a comerse su propio vómito. Otros también, de hecho, denuncian que las cartas que enviaban a sus familias eran tachadas, censuradas, para que no llegaran a manos de sus padres, a veces incluso robadas. El personal del centro les quitaba sus pertenencias y la comida. Al llegar allí no había supervisión, había una opacidad total y manifiesta que rodeaba el funcionamiento de estos centros. Esto hace que muchos de los abusos cometidos en ese momento queden impunes durante décadas. Hoy en día, el preventorio de la Sabinosa se encuentra en un estado de total abandono. Sigue siendo un lugar, no obstante, de interés para los historiadores, exploradores urbanos, ya sabéis, y personas interesadas mayormente en el patrimonio arquitectónico, la memoria histórica y rollos así, aunque también atrae a más de uno y más de dos frikis de lo paranormal. Los edificios, como veis, ya deteriorados por el paso del tiempo, tienen gran parte de la estructura original, ¿no? Se puede apreciar cómo era más o menos el lugar antes de echarse a perder, o al menos esa sensación da en vista de los escalofríos que provoca a aquellos exinternos que todavía se atreven a pasear por estas ruinas. Si esto os ha parecido fuerte, pues ahora viene lo peor. Y por cierto, créditos, Misterios Live. Vamos a hablar del sitio siniestro por excelencia, el Preventorio de Guadarrama, en Madrid. Y es el peor rato que he pasado ha sido con esta parte, así que espero que quede claro y que se pueda entender y se pueda apreciar bien. Entre 1946 y 1975, el Preventorio Infantil Dr. Murillo, situado en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, funcionó como otros muchos preventorios bajo el supuesto cometido de prevenir enfermedades infantiles, especialmente la tuberculosis. Ya lo hemos comentado, en niñas. En este centro, que ya sabéis, se presentaba como un lugar de descanso, de recuperación para estas niñas vulnerables de familias pobres. Imperaba un régimen de abusos, de maltratos que dejó un reguero de traumas, de pesadillas en aquellas niñas, hoy ya mujeres hechas y derechas, que sufrieron su paso por este lugar, y poco a poco las historias de estas internas han ido saliendo a la luz. El Preventorio Infantil de Guadarrama, que dependía del Patronato Nacional Antituberculoso, tenía como objetivo proporcionar a estas niñas un entorno, un lugar donde pudieran sanar en contacto con la naturaleza próxima, recibir cuidados, disfrutar de una buena alimentación. Bueno, pues este concepto tan inocente, tan noble, tan bien intencionado, derivaría al final en verdaderas atrocidades. Las niñas que llegaban al preventorio lo hacían mayormente a través de varios canales: colegios, los dispensarios médicos, recomendaciones de los jefes o contactos de los padres, mismamente tener familiares que estuvieran expuestos a la enfermedad, a la tuberculosis. La propaganda, especialmente promovida por la sección femenina, intentaba convencer a las familias de que enviar a sus hijas a estos lugares, a estas colonias, iba a ser lo mejor para su salud. Pero una vez llegaban allí, ¿qué pasaba? Pues pasaba
que el tratamiento que recibían no era ni de lejos esa atención médica, esos cuidados de los que tanto les hablaba la propaganda. Esas niñas, en su mayoría, venían de familias muy humildes, pasaban por un riguroso proceso, lo voy a decir así, de desinfección al llegar. Imagínate, tú llegas a un sitio que no conoces de nada y te rapan el pelo al cero, te quitan tu ropa, te quitan tus pertenencias personales y te embadurnan en unos polvos que pican, unos polvos blancos que te espolvorean por todo el cuerpo, supuestamente para desinfectarte. Lo que viene después de esto, pues ¿qué va a ser? Una rutina diaria, periódica, de abusos físicos, psicológicos y abusos emocionales. Las condiciones en las que viven estas niñas son prácticamente infrahumanas. Uno de los aspectos más perturbadores de lo que he estado leyendo era la vigilancia constante, agobiante, claustrofóbica, los castigos extremos que sufrían por cualquier tontería. Las cuidadoras, muchas de ellas pertenecían a la sección femenina de la Falange, ejercían un control draconiano, férreo sobre todas estas niñas, sobre todas estas menores. Recurrían frecuentemente a bofetadas, palizas, insultos, humillaciones, castigos desproporcionados por infracciones menores o que eran una tontería o que eran una niñatada. Mira, por poner un ejemplo, castigos desproporcionados por hablar durante la hora de la siesta o dejarte un pelín de comida en el plato. Sumado a esto, el acceso al baño estaba estrictamente controlado y cronometrado. Las niñas debían hacer sus necesidades en menos de 10 segundos y si no lo conseguían, podéis imaginar, golpes y bofetadas. Durante la noche se les despierta una sola vez para ir al baño, sin importar si tienen ganas de ir o no. Esta rutina casi militar, cruel para unas niñas, afecta obviamente a la salud física, a la salud mental y las sume constantemente en un estado de ansiedad y miedo continuos. Pero esto es fuerte, lo digo de verdad lo siento en serio, pero es que lo he tenido que escribir. Las duchas eran una vez a la semana y eran otra forma de humillación, de castigo colectivo. A las niñas las ponían en fila, desnudas, y las obligaban a ducharse con agua extremadamente fría o extremadamente caliente, mientras una cuidadora las frotaba con un estropajo áspero bajo el agua. El tiempo era, por supuesto, limitado y no había espacio alguno para cualquier tipo de intimidad, cualquier tipo de respeto por sus cuerpos. A las niñas más desarrolladas, según varios testimonios, se las apartaba del grupo para ser fotografiadas por un individuo que frecuentaba el lugar. Vamos, un factor más de asco. Otro de los aspectos que más me han llamado la atención, más oscuros de todo este tema del preventorio de Guadarrama, era el desmesurado y desproporcionado número de inyecciones y supuestas vacunas que se administraba a las niñas sin su correspondiente registro ni autorización de absolutamente nada. No había ninguna explicación médica clara. Ex internas recuerdan todo eso, esos procedimientos. Algunas sospechan que han sido utilizadas como cobayas. La misteriosa falta de registros médicos, la falta de explicaciones claras a las familias no hace sino reforzar esta hipótesis. Y por desgracia, el abuso no solo era físico, esto es bastante fuerte. Varios testimonios de víctimas incluyen también relatos de abusos carnales por parte del capellán y otros trabajadores del centro, ¿no? En este preventorio de Guadarrama. Estos crímenes cometidos mayormente al amparo de la noche o en la soledad de lugares apartados del preventorio, el horror, la impotencia
negligencia por parte de las internas y la impunidad por parte del personal. Todas estas historias permanecen en silencio durante décadas, durante muchos años. Esas niñas, y aquí las veis ya, mujeres adultas, tuvieron ese trauma de su infancia sin un espacio donde se les pudiera escuchar, donde pudieran expresarse, donde pudieran esperar tal vez una disculpa por el auténtico horror que vivieron. Las cartas que estas chicas enviaban a sus padres contando este tipo de abusos se censuraban, se tachaban por parte de las cuidadoras. En otros casos nunca llegaban a su destino, eliminando efectivamente la conexión de algunas niñas con sus familias. Y no fue hasta décadas después que esta gente empezó a hablar, a superar esos traumas, a expresarse en foros de internet, a hablar en algunos documentales y arrojaron luz sobre esta realidad que se ha ignorado, en mi opinión, durante demasiado tiempo. El preventorio de Guadarrama no era una anomalía, no es que ahí las cosas funcionaran mal, no. Era lo normal, era un engranaje más de un sistema más amplio de represión, de control, de abuso sistemático contra el más débil. Este lugar acabó cerrando sus puertas en 1975 tras la muerte del dictador Franco y hoy en día el edificio alberga una residencia de ancianos. La mayoría de la sociedad española desconoce las atrocidades, las torturas, los horrores que tuvieron lugar en este sitio. El dolor de las víctimas no lo vamos a poder borrar, pero los testimonios que podemos escuchar de ellas hablan claramente. El balneario de Aguas de Busot, una joya arquitectónica construida en el siglo XIX en el municipio del mismo nombre, Aguas de Busot, en la provincia de Alicante, un lugar que pasó del esplendor más absoluto al más absoluto abandono. Comienza nuestra historia en el siglo XIX cuando el conde de Casa Rojas, también conocido como el Marqués del Bosch, proyecta un complejo de lujo con el nombre de Hotel Miramar Estación de Invierno. Este lugar, situado frente a los manantiales termales que brotaban del Cabezón de Oro, se diseña para aprovechar las propiedades curativas de estas fuentes que ya eran bien conocidas desde la época romana y desde la época musulmana. Este complejo incluye no solamente el hotel en sí, adjunta numerosas edificaciones como capillas, una piscina navegable, gimnasio o pensadas para el bienestar de la gente que lo iba a visitar, que era gente de muchísima pasta. En la planta baja tenían baños y piscinas y en los pisos superiores tenían habitaciones lujosísimas, una biblioteca, un casino, unos cuantos comedores lujosísimos. Las habitaciones, especialmente estas premium, gozaban de unas vistas espectaculares del paisaje del mar. Este sitio se hizo muy popular, atrajo incluso la visita de la realeza española de la época y otras personalidades de la élite de ese evento, pero a pesar de ese esplendor llegaron los malos tiempos. La guerra civil española interrumpe la actividad hotelera de este lugar en 1936, tras lo cual el Estado adquiere el edificio y lo transforma en un sanatorio infantil antituberculoso. En este preventorio, los niños con tuberculosis eran internados para recibir tratamiento en un ambiente considerado saludable debido principalmente a las propiedades terapéuticas de las aguas termales de este manantial. Acaba la guerra y tras la erradicación progresiva de la enfermedad de la tuberculosis, el edificio acaba quedando en abandono. En 1973 ya el Patronato Nacional Antituberculoso intenta rehabilitar el lugar con el propósito de darle una nueva vida como balneario, pero los planes nunca se llegan a concretar. Más tarde, en la década de los 90, una empresa inmobiliaria, creo que era, aquí no me hagáis mucho caso, creo que se llamaba Prognosis, adquiere el balneario con la intención de desarrollar un
un proyecto bastante ambicioso en plan turístico que iba a incluir 2 hoteles, un balneario, patatín, patatán, pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Al final, una serie de pleitos con el ayuntamiento de Aguas de Busot frustra los planes de esta empresa y el balneario sigue ahí, desmoronándose, deteriorándose. El último intento notable de rehabilitación de este lugar ocurre en 2006, cuando el presidente del Hércules Club de Fútbol, Valentín Botella, compra el edificio. Tiene la esperanza de restaurar el balneario, una esperanza que sigue viva, pero las obras no llegan nunca a materializarse y a día de hoy el lugar en su propiedad permanece abandonado, siendo víctima constante del vandalismo y, por qué no decirlo, del deterioro del paso del tiempo. Este lugar ha generado leyendas, misterios. Entre las leyendas más populares que la he visto en varios sitios que se dice de este lugar es que tiene túneles que supuestamente conectan el balneario con otros pueblos, otras localidades cercanas como Campello. Se dice que estos túneles se utilizaron durante la guerra civil como refugios, como trincheras, y que si sabes buscar todavía los puedes encontrar. No venimos a eso, lo que nos interesa hoy son las historias de esos niños que pasaron por el preventorio de Aguas de Busot y a menudo, como no podía ser de otra manera, son escalofriantes. Se habla de largos pasillos sombríos, de dormitorios helados con ventanas abiertas durante la noche, de una disciplina estricta, prácticamente militar, impuesta por las monjas que supuestamente deberían haber cuidado de los niños. Uno de los relatos más impactantes que he podido leer describe cómo los niños se hacían pis, se orinaban en la cama por miedo absoluto, miedo insuperable a ir al baño durante la noche, y luego eran humillados públicamente, envueltos en sus propias sábanas mojadas, expuestos frente a los demás, que hacían corro señalándolos por orden de las cuidadoras. Las visitas de los familiares escasísimas. Los niños vivían bajo una vigilancia, bajo un agobio constante. Incluso el poco dinero que les llegaba estaba controlado al céntimo. Y aunque no era propiamente un centro para niños en estado grave o terminal, a los niños los clasificaban en diferentes niveles de salud y por lo general aquellos a los que se les veía una mejora más que evidente los mandaban de vuelta a su casa. A pesar de su triste historia, sigue siendo un lugar de cierto interés. Tiene cierta belleza arquitectónica, entorno natural, hace que sea un buen sitio para algún tipo de proyecto de rehabilitación del edificio. Cabe decir que hasta el momento todos estos han fracasado. Según más va pasando el tiempo, más se sigue deteriorando el lugar. Y bueno, creo que vamos a ir con lo que para mí es la parte más dura de este programa. Aquí lo voy a leer textualmente porque esto es parte de una entrevista que, por cierto, he sacado del diario.es y de otras fuentes a la misma señora. Os va a dejar a cuadros como me dejó a mí. Vamos a hablar primero de los testimonios que involucran al preventorio de Guadarrama. Recordemos que era solo para niñas. Era un campo de concentración para niñas, afirma Victoria Madrera Pareja, quien pasó 6 meses en el centro cuando tenía 13 años. Su testimonio, al igual que el de muchas otras, describe el preventorio como una cárcel para las hijas de aquellos que el régimen franquista consideraba enemigos. En marzo del 56, Victoria fue enviada al preventorio desde su colegio en Sevilla, supuestamente para mejorar su salud debido a su extrema delgadez. Le aseguraron que sería como unas vacaciones, de las que volvería rolliza y muy guapa. Sin embargo, la realidad que se encontró al llegar fue auténticamente desoladora. Fueron 6 meses sin salir, dice ella, recuerda ella. La imagen inicial de un, cito textualmente,
ese caserón tétrico de piedra fría y oscura marcaría el tono de lo que sería su estancia. Al llegar, todas las niñas tuvieron que cortarse el pelo al cero y se les cubrió la cabeza con una toalla y con un polvo blanco para eliminar los piojos, aunque no todas los tuvieran. Las condiciones higiénicas, en sus propias palabras, eran deplorables. Nos duchaban una vez a la semana con estropajo y jabón verde, relata Victoria, y el aseo personal era limitado. A las que se orinaban en la cama se les aplicaban castigos humillantes, como la vergonzosa ceremonia en la que las demás niñas debían gritarle "meona" formando un corro, o soportar que las cuidadoras les quemaran con velas o cerillas. ¡Ojo! Victoria, de hecho, recuerda con claridad las comidas que le provocaban a ella arcadas. Cito textualmente de la entrevista de Victoria: legumbres con gusanos o una especie de papilla nauseabunda. La comida, en lugar de nutrir, provocaba vómitos en las pobres niñas, que eran obligadas a tragarlo si osaban quejarse. Cito de nuevo a Victoria textualmente: lo más cruel que recuerdo es un día en el que salíamos del comedor y vimos a una niña de 5 añitos que llamaba llorando a su madre con la garganta atascada de la incomestible comida que estaba intentando vomitar. Rememora Victoria la crueldad de esas cuidadoras que gritaban insultos como puerca y amenazas como te lo vas a tragar. Sigue provocando pesadillas a aquellas niñas, entonces ahora mujeres, que lo sufrieron. Y este trato inhumano precisamente era parte de una estructura diseñada para adoctrinar a los niños bajo los valores, bajo los preceptos del nacionalcatolicismo. Todo esto se percibía como adoctrinamiento, esta reeducación se percibía como un ataque, como una venganza, de hecho, contra los vencidos en la guerra civil española. El día a día en ese lugar, en Guadarrama, era monótono, era opresivo. A las niñas las despertaban de forma muy brusca durante la noche para ir al baño bajo las órdenes de la cuidadora tirana de turno, como la he escuchado muchas veces mencionada, por eso la he incluido, la señorita Julia, que hacía de esos momentos una ocasión para ejercer control y humillación sobre las pobres internas. Las rutinas diarias de estas niñas incluían rezos y canciones patrióticas como el Cara al Sol, que debían aprenderlas sí o sí bajo la dirección del capellán, que era una figura también muy temida en este lugar. Además del hambre, además de esos malos tratos físicos y psíquicos, las pobres niñas eran sometidas a trabajos forzados. A Victoria, la señora a la que están entrevistando y de la que he sacado los datos, ella sabía bordar, la obligaron a coser ajuares para las ricas. Nunca se les dijo a esas niñas para quiénes eran exactamente esos trabajos, esos productos. Estaban confeccionando las cartas a sus familias, cabe mencionar, las abrían, las tachaban, las censuraban. Eso impedía que estas niñas pudieran informar fehacientemente a sus familias de las verdaderas condiciones de que estaban experimentando en ese centro. Dice Victoria: a mis padres nunca les llegó la verdad hasta que volví a casa. Padres, como muchos, pensaban que el preventorio era de verdad un lugar donde sus hijas iban a estar protegidas, iban a estar sanas y salvas, bien cuidadas, sin saber que iban a ser sometidas a una rutina de abusos físicos, psicológicos y a veces algo peor. Han pasado ya más de 6 décadas desde que Victoria dejó el preventorio, pero su dolor sigue ahí. Dice ella: me da asco cuando recuerdo lo que pasamos. Y aunque el tiempo, ella, Victoria, como muchas otras víctimas, siente esa necesidad de confesar, hacer pública su historia, es necesario combatir
la desmemoria, dice ella misma. Ella ha escrito ya más de 100 páginas en las que cuenta su experiencia en este preventorio de Guadarrama, con la esperanza de que no quede en el olvido. Y Victoria es solo una de las muchas que ha decidido romper por fin ese silencio. Su historia representa a una generación que ha sufrido bajo ese yugo de la dictadura. Luchan para que no se pierda el recuerdo, no se pierda la memoria de lo que pasó. Ni olvido ni perdón, dice Victoria. Mariano Rodríguez, que estuvo en La Sabinosa, tuvo que pasar 3 meses en el preventorio de La Sabinosa en el año de 1957. Décadas después, en un testimonio que para mí, os lo aseguro, es desgarrador, Mariano explica cómo a la llegada su hermano, que apenas tenía 9 añitos, le pidió a los responsables que los dejaran dormir juntos en camas contiguas, porque Mariano era un niño emocionalmente débil y necesitaba tener a su hermano cerca. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Una bofetada en la cara. Esto ya fue el primer indicio, obviamente. Mariano hace hincapié en esta entrevista de cómo los platos eran incomibles, que si a alguno se le caía la comida al suelo, debía recogerla y comérsela mezclada con serrín, que por supuesto las cuidadoras se iban a añadir a mansalva. Los castigos físicos eran una constante. Nos relata Mariano uno de los castigos más atroces que ha presenciado, que es la carretilla. El director del preventorio, un hombre al que Mariano describe como enorme y seboso, cogía a los niños infractores por los pies y los llevaba, digamos, haciendo la carretilla hacia la playa. Les sumergía la cabeza en el mar hasta que quedaba completamente cubierta por el agua. La sensación de ahogo, la sensación de miedo era indescriptible, y a pesar de todo, él y otros niños intentaron escapar en repetidas ocasiones, aprovechando la proximidad de una estación de tren. Planeaban saltar a uno de los vagones en marcha, y aunque este intento que hicieron no resultó, el nivel de desesperación al que tiene que llegar una persona para siquiera intentar esto. Otro testimonio que me ha llamado la atención es el de Fernando, que estuvo internado en La Sabinosa en 1960. 50 años después de su estancia, él decide regresar al preventorio acompañado de un equipo de televisión. Al llegar, reconoce sin duda el pabellón 9, donde se le alojó cuando era niño. Recordaba con una precisión de reloj suizo. Según él, la disciplina en el preventorio era irracional. Todos los niños debían dormir en la misma postura, mirando hacia el mismo lado. Los castigos se aplicaban de forma indiscriminada, desproporcionada y sobre todo colectiva. Las duchas, en particular, eran una experiencia muy aterradora. Los niños disponían de un solo minuto para enjabonarse y aclararse. Si cerraban el agua antes de tiempo, aquellos que aún tenían jabón en el cuerpo recibían palizas, y a pesar de estar rodeados de esa naturaleza, apenas les dejaban moverse. Los ejercicios físicos estaban terminantemente prohibidos, les obligaban a pasar horas en completa inactividad. El último de hoy, Javier Moreno, otro ex interno del preventorio de La Sabinosa, también comparte sus recuerdos sobre esa disciplina férrea, ese control absoluto que los cuidadores ejercían sobre los niños, y en ese relato suyo menciona el absoluto terror y cómo estaba prohibido correr, saltar, divertirse, hablar, gritar o realizar cualquier actividad propia de los niños, y que además evidenciara cualquier desgaste físico. Si los niños se atrevían a moverse más de la cuenta, recibirían castigos que iban desde golpes con palos hasta la obligación de ponerse de rodillas y en posiciones incómodas durante largos periodos de tiempo. Y quizá lo más perturbador de lo que he leído ha sido cómo los obligaban a mentir. Los niños no podían contarle en ningún caso a sus familias lo que ahí estaba ocurriendo de verdad. No podían denunciar los maltratos, esto estaba severamente castigado. Este testigo, en concreto Javier, recuerda haber pasado 3 meses llorando cada una
de las noches, sintiendo que no había ninguna escapatoria más que el suicidio, mientras que la población de Tarragona, tan cercana, tan solo a unos kilómetros de allí, ignoraba por completo todo el sufrimiento que estaba ocurriendo en ese lugar.